Es un gusto estar nuevamente con ustedes esta noche y compartir a través de redes sociales un nuevo programa de Creciendo Juntos. Mi amor, qué gusto estar contigo nuevamente para compartir algo del Señor. Buenas noches, amor. Buenas noches, familia. El Señor bendiga sus vidas en gran manera. Y bueno, que hoy sea un espectacular tiempo de poder aprender y de conocer más de la palabra del Señor. Bueno, para hoy tenemos un tema que es muy álgido, es bien complejo en la realidad nuestra como sociedad y vamos a dar unos tips de cómo evitar la violencia en casa. Ese es el tema, evitemos la violencia en casa. Sí, en los últimos tiempos se ha venido presentando o evidenciando esta situación que ha generado dolor en muchos hogares, en las vidas de las personas, que ha dividido familias, la violencia intrafamiliar. Y pienso que es una bonita oportunidad para nosotros blindar nuestra familia. Muchas veces los vicios, las pandillas, la falta de tiempo en casa, dedicarnos los unos a los otros, puede generar la violencia intrafamiliar. Y también, pues, aparte de todo ese dolor y todo, ¿qué es lo que estamos dando a nuestras generaciones venideras? Entonces, amor, ¿qué tal si pues hacemos un pequeño repasito de cómo presenta la Biblia este tema de la violencia intrafamiliar? Perfecto, vamos a mirar entonces algunas cosas que la Biblia presenta en el ejemplo de algunas personas que quedaron registradas en los libros bíblicos y nos enseñan a nosotros qué no hacer. Si queremos evitar la violencia en la familia, veamos algunos malos ejemplos para poder llegar a los ejemplos que Dios desea para nuestras vidas. Lo primero que tenemos que decir sobre cómo se llega a ese paso, a esos malos caminos de generar violencia en casa, es algo muy sencillo que yo creo que todos lo hemos escuchado y es la insensatez. Qué cosa tan conocida en medio nuestro, pero porque es tan conocida, a veces como que nos hacemos como que no es con nosotros y resulta que la insensatez es esa falta de juicio, es esa falta de prudencia y de madurez antes de actuar. Eso es un detonante en los hogares. Cuando él o ella toman una decisión arbitraria y no les consultan o no comparten o no miden el impacto que tiene hacia el resto de la familia. En la Biblia tenemos un ejemplo en Primera de Samuel, el 25, todo el capítulo 25, en donde Sí. encontramos la historia de Nabal y cómo pues vemos de que era un hombre económicamente muy rico, ¿cierto? Sí. Que era un poco inconsciente y duro y de malas palabras, que eso también genera la violencia. Él desconoce el servicio a los demás, ¿sí? No le gustaba, es que Nabal era un hombre cerrado en sí mismo, por eso su nombre es Nabal, es insensato. Insensato, ajá. Y es un hombre que se cierra a lo que está a su alrededor. Ahí sí, como dice el cuento, y yo comienzo con los cuentos, ¿no? Lo mío es mío y nadie me lo quita. Más o menos esa era la posición de Nabal. Él no podía hacer que su codo se estirara para dar a otros. Y cuando llega David, para meterlos a todos un poquito en el contexto de la vida de Nabal, Nabal es un hacendado, tiene tierras, tiene ganado, tiene un montón de bendición. Recordemos que en aquellos tiempos bíblicos la riqueza se medía por
la cantidad de tierra que se tuviera, la cantidad de ganado que se tuviera, eso era lo que determinaba la riqueza de una persona. Y Nabal era un hombre que tenía más de 3.000 cabezas de ganado, si podríamos decirlo de alguna manera, entre corderos y ovejas. Tenía un ganado bastante fuertecito, bastante grande. Y David con su séquito habían cuidado todas esas tierras. Y un día llega David y manda a unos jóvenes a donde Nabal y le dice: mira, mis muchachos necesitan algo de comer, danos lo que tengas a la mano. Lo mínimo, ¿no? Señora, Era lo mínimo que podían. sí, era lo mínimo que ellos estaban pidiendo. No estaban pidiendo: oiga, deme el ganado más gordo, o mire, de esas 3.000 cabezas usted me tiene que dar X, Y. No, él solamente estaba diciendo: mire, lo que tenga a la mano, eso es lo que me debe dar. ¿Y qué ocurrió? Que Nabal dice: no, ¿y a cuento de qué? ¿Y usted quién es? Yo no lo conozco. No, lo mío es para mí, no es para compartirlo con gente desconocida, nada que ver. Y eso ocurre de esa manera. Y por la noche, o sea, él no extiende la mano y no es generoso con David. Por la noche Nabal, ¿qué hace? Hace un banquete para sí mismo. Y mientras él está preparando su banquete, los jóvenes han ido a donde David y le han dicho: mire, Nabal dijo que no. Nabal dijo que no iba a dar nada. Entonces David dice: entonces, ¿para qué le hemos cuidado las tierras? Entonces, ¿para qué hemos cuidado sus ganados? Entonces, ¿para qué hemos cuidado a sus criados? Si él no ha sido capaz de darnos lo mínimo. Entonces ahora vamos a acabar con todo. Y eso llega a oídos de la esposa de Nabal, Abigail. Y esta mujer diligentemente comienza a hacer todo un proceso para llevarles alimentos, para llevarles sustento a ellos, y sale al encuentro de David y lo encuentra. Y cuando llega a donde está David, le dice: mire, por favor, no tenga en cuenta la insensatez de mi esposo Nabal y perdónelo, porque pues ahí sí, como diríamos hoy día, pobrecito, no tiene la culpa. ¿Sí? Pero David escucha a esta mujer y le dice: ¿has sido una mujer sabia? Entonces ve en paz, que no vamos a hacerle daño a los de tu casa. Y ella regresa a la casa y encuentra que su marido Nabal, en su banquete, no sabe de dónde es vecino. Está perdido, está enlagunado por todo el licor que ha consumido, y ella no le dice nada esa noche. Y al día siguiente, cuando él está pasando la resaca, ella le dice: mire, lo que usted hizo ayer con David y con sus hombres fue algo muy mal hecho, y David venía a matarnos a todos por su insensatez. Y ahí es cuando este hombre reacciona y dice: ¿yo qué hice? ¡Ay! ¿Yo qué hice? Y pensando en eso, el hombre se cae, se golpea, se enferma, y a los días él fallece. Entonces, retomando lo que tú estabas diciendo, amor, hagamos un pequeño recuento de esas características de este hombre insensato. Sí, es un hombre que, pues lo veías tú, lo expresabas ahorita, que es un hombre económicamente muy rico, que inconscientemente o conscientemente duro, ¿cierto? O insolente más bien. También, y con malas palabras, ¿sí? Desconocía el servicio de los demás, era egoísta porque pues prepara el banquete para él y se olvida a los demás, ¿cierto? Otros responden por sus actos. Miremos cuántas familias hoy están pasando cosas difíciles que el esposo o la esposa tienen que responder por los actos del otro sin una cabalidad en lo que tienen que hacer, y solo al final de la vida reconoce su error, que esto sí lo hizo él, reconocer su error. Él no midió el alcance de sus acciones. Qué característica tan dolorosa. Y es posible, usted que nos está viendo,
por YouTube, por Facebook, que de pronto algo similar a esta situación esté ocurriendo en su hogar. Y por eso queremos animarle a que esté hasta el final, porque la historia no termina ahí. Hay más. Y de lo que vamos a hablar, hay algo que usted puede colocar como un pilar para su vida, para su hogar. Entonces, lo segundo que queremos hablar en esta hora es... El enojo. No, pero ¿quién se pone bravo? No, el enojo. Definitivamente el enojo, el enfado, el responder ante algo sin medir, cómo genera dolor, cómo genera división y por ende genera la violencia intrafamiliar cuando no es medido. Todos nos podemos enojar, ¿no? Pero la palabra también más ahí nos habla de que podemos enojarnos, pero no pecar, ¿cierto? Pecar. Entonces, Proverbios 14:17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Cuántas de las situaciones de nuestra familia que hayan pasado, que se haya presentado la violencia intrafamiliar, ha sido por un momento de enojo? ¿Sí? Vemos hoy las noticias que, wow, ha sido por un momento de enojo en donde no se mide, sino que se actúa con lo que está pasando, con lo que ve, no mide, actúa y hace locuras, ¿sí? Lleva a tomar malas actuaciones. Sí, es como el que tiene en sus manos un arma de fuego. Una vez que obtura el gatillo, no hay reversa. Ya está el daño hecho. No hay cómo retrocederlo. Lo mismo pasa con el enojo. Un arranque de ira ocasiona daños en el hogar, a los elementos de la casa o a las personas de la casa. Entonces, un momento de enojo porque alguien no respetó, no obedeció, no acató la instrucción o lo que se dejó dicho, desencadenó un infierno en la tierra. Y ese desencadenar un infierno en casa hace que el que se enojó sea aborrecido por los demás. Después de que hizo el daño, ¿cómo restituyes a un chiquitín, a un adolescente, a una esposa golpeada? ¿Cómo restituimos incluso a un esposo golpeado con la sartén o con el molinillo de la casa por un arranque de ira? Son cosas que se pueden evitar si nosotros tenemos la sensatez de escuchar muy bien antes de proceder a hacer algún daño. Y es que mira que en el enojo la persona no mide, ¿sí? Cuando está enojada no mide y algo que tú dices que no se mide y quienes son los perjudicados son la familia cercana, ¿cierto? Bueno, también puede que hayan otras personas que también genera allí violencia, pero hablando de nuestro núcleo familiar, ¿cómo cuando no se mide ese enojo puede llevar a maltratar, a herir la vida de una personita, de un niño, cuando lo coges a golpes, que no mides tu fuerza porque estás con tanta rabia? Recuerdo hace unos años en un lugar donde escuchábamos que en otro hogar, ahí un vecino, se escuchaban gritos, se escuchaban peleas, se escuchaban totazos y yo decía, guau, y nosotros lo que hicimos fue ponernos a orar. Yo decía, Dios mío, pero llegó un momento en donde aquí como dice que la persona enojada no mide su fuerza, no mide, la verdad, cuántas noticias hemos escuchado que nadie interviene por temor y yo la verdad sí abrí mi ventana y dije, ya no más, Sí, de acuerdo. ya no más, y hubo un silencio. Yo dije, bueno,
esos vecinos me van a querer o me van a después a cobrar el ya no más. Pero esa persona estaba peleando con sus hijos y no estaba midiendo, se escuchaban platos o yo no sé qué era lo que se escuchaba que se rompía. Pero mira, es que fue un momento de enojos, fue decir eso y un silencio. Y ya después decíamos, o sea, intervenimos, pero qué tal que esta persona hubiera seguido con más rabia, más rabia, más rabia y haberle hecho daño a su familia, ¿cierto? Sí. Por eso dice la palabra, tú lo mencionabas al comienzo, airaos pero no pequéis. ¿Eso a dónde nos lleva? Yo puedo molestarme con alguna circunstancia que ha ocurrido en casa. Y creo que todos, usted que nos está viendo en Face, en YouTube, estará de acuerdo conmigo que hay cosas que rápidamente le suben a uno la sangre a la cabeza. Pero aquí está diciendo airaos, no está diciendo haga lo que sea, no, solamente está diciendo moléstese por eso, sí, moléstese, pero está diciendo, pero no pequéis, no haga algo de lo que después se tenga que arrepentir. Por eso es bueno cuando uno se enoja, apartarse del lugar. Respira. Y tomar aire. Algunos dicen, tómese una valeriana y verá que eso le pasa. O tome un poquito de agua o dése una vueltica al vecindario. Que le baje el furor para que no actúe en caliente y haga daños. Porque eso sería un graso error que podría llegar a ser lamentado el resto de la vida. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Sí, y esas palabras que decimos hacia las personas, estamos hablando de los golpes, ¿cierto? Pero esas palabras, tú nombraste algo ahí. ¿Cuántas palabras mal dichas? No groserías, bueno, groserías también habrán dicho, pero ¿cuántas malas palabras ha declarado usted sobre su familia? Y eso hace daño, puede que no sea físicamente, pero sí psicológico, y puede marcar la vida de una persona. ¿Y cómo poderla restituir? Ya una vez hecho el daño, ya es muy difícil que solamente la mano del Señor y un corazón dispuesto a ir a restaurar y dejarse restaurar, solamente es la mano del Señor, ¿no? Recuperar la confianza es difícil, destruirla es muy fácil. Entonces cuidemos de eso, mis amados, porque pues aquí ninguno de nosotros se las sabe todas. Solamente estamos dando algunos tips de lo que es el proceso de llegar a esa violencia. Y nosotros debemos es evitar esa violencia en casa. Otro causante de violencia en casa son los abusos. De todas las formas, tamaños y colores, los abusos generan violencia en casa. Dentro de esos abusos hay varios. Uno de ellos es el maltrato físico. Y ese maltrato físico lleva a la baja autoestima. Ahí tenemos un ejemplo en la Biblia, ¿no? Está el ejemplo de Mical. Mical, uy, esta mujer, ¿cómo sufrió? ¿Sí? Una mujer que se casa enamorada. Su hombre, David, es un hombre guerrero. Él, digámoslo de alguna manera, cumple el requisito del rey y el rey dice, sí señor, puede casarse con mi hija. La hija está súper ilusionada, súper enamorada de este hombre, pero llega el punto en donde el pueblo le da más reconocimiento al yerno del rey que al mismo rey, y esto enfurece a Saúl y le monta la perseguidora a David, al punto que su esposa Mical le dice, mira, esta noche tienes que huir porque mi papá ha dicho que mañana por la mañana pasas al otro lado. Y entonces él hace lo que ella le dice y él sale y huye. Y cuando el papá se siente burlado, se ve burlado por su propia hija, lo que hace es, ¿sabe qué? Ese hombre era poca cosa para usted, le voy a dar otro esposo y se le entrega a otro hombre.
¿Cómo se sintió esta mujer ultrajada? ¿Cómo se sentiría su autoestima? ¿Cómo así? Mi hombre era David y ahora usted me entrega a otro que no es David. ¿Cómo se sentiría esta mujer en ese momento? Y pregunta para nosotros, ¿algo así habrá ocurrido en casa? ¿O está ocurriendo en casa? A veces es fácil decir, no, eso pasa en otros vecindarios. Cuidemos, cuidemos, porque eso es maltrato. Eso es maltrato a los nuestros. Es minar su autoestima. Sí, es decir hacia nuestros amados, vamos a hacer esto, vamos ok, tienes tal permiso y luego nosotros cambiamos todas las reglas de juego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra conveniencia, por nuestro egoísmo, que lo veíamos ahorita con lo que pasó con la insensatez de Nabal, ¿cierto? Y cuántas de esas cosas han generado dolor en nuestros hijos, en la esposa, que con la esposa planean ustedes o con el esposo planean X o Y plan, ¿cierto? Tal proyecto. Y sí, y de un momento a otro, el otro cambia lo que ustedes han pensado, sin consultar, sino que pasa por encima, arrasa. Eso es un maltrato. Sí. Otro de los abusos que podemos ver en la Biblia es el abuso sexual. Y pues el abuso sexual, ¿qué va a traer? Va a traer dolor, no solamente el dolor físico como tal, va a traer un dolor psicológico, si lo podemos nombrar así, va a traer sufrimiento a esa persona, ¿cierto? Y también va a traer sed de venganza. Entonces, tenemos el ejemplo en la palabra de Tamar. Tamar. Esta mujer es abusada por su medio hermano. Y resulta que después ella no vuelve a ser la misma. Se vuelve una mujer amargada. Rasga sus vestidos porque se siente sucia, se echa ceniza en su cabeza, tierra, para mostrar la indignación de la atrocidad que han cometido con ella. Luego es vengada, pero fíjense que una cosa lleva a la otra, el desenfreno. Desde la óptica de las parejas, cuando uno de los dos no quiere tener intimidad y se siente forzado o forzada, ¿cómo se siente en el fondo en su corazón? Y esos son dolores ocultos, silenciosos, que maltratan el corazón y no salen a la luz sino a través de acciones, de actitudes, de comportamientos. Otro de los abusos que queremos mencionar es el abuso financiero. Entonces, tu plata, mi plata, y yo hago con mi plata lo que me parece y quedan descubiertas las necesidades básicas de la casa. Tú haces con tu plata lo que quieres y entonces también se ven afectadas las cosas elementales de la casa. Y entonces esos abusos de uno y de otro lo que hacen es que los hijos sean los que paguen los platos rotos. Esos abusos lo que hacen es que haya discordias entre los dos, porque yo no rindo cuentas de lo que es el dinero que estoy usando. Tú no rindes cuentas del dinero que estás usando, pero las necesidades están a la vista. No hay mercado, no hay para pagar colegios, servicios, no hay para atender todo, pero nos dimos cada uno por su lado, se dio el gusto que quiso. Pero vuelvo y digo, los hijos pagaron los platos rotos. Y eso es algo que nosotros deberíamos considerar cada vez, porque dice la Biblia,
allá en el libro de Proverbios que si vamos a colocar los ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se hacen alas y vuelan. Entonces, el aparentar una pinta, un lujo, sin considerar las necesidades de casa como prioridad, van a abrir un espacio muy grande para que tarde o temprano esa olla a presión explote y haya un daño en la familia irreparable. Así es. Otro de los abusos que queremos hoy tocar es el abuso psicológico, el autorrechazo. Tenemos el ejemplo de Jacob, ¿no? Que le dieron un nombre que era el ser usurpador, y eso como que tildó su vida, ¿cierto? Lo marcó hasta que él viene a ser restaurado cuando cambian su nombre en ese momento de Peniel, cara a cara con Dios. Ese encuentro con Dios fue el que pudo marcar su vida para cambiar las circunstancias, y eso nos lleva al cuarto punto que queremos tocar en esta hora, y es volver al original, al diseño de Dios, no al diseño de lo que yo creo, de lo que me parece, de lo que puede ser, no al ensayo y error que de pronto hasta el día de hoy hemos llevado. El diseño de Dios está establecido para que tú y yo nos apeguemos al libreto de Dios, y eso nos va a dar la oportunidad de restablecer, de sanar, de reparar lo que de pronto hasta el día de hoy veíamos como algo inalcanzable. Sí, el Señor es muy lindo y nos dice que en Génesis 2:24 nos lleva a evidenciar de que es necesario construir juntos, ¿no? La palabra dice allí: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Uno solo, los dos van a construir, no van a destruir con peleas, con golpes, ¿sí? Y wow, ahí es tan importante el respeto cuando se llega allá y se llega a ese momento de darse golpes y todo y decirse malas palabras, ustedes ya se han irrespetado. Y saben, ojo, porque eso lo están viendo los hijos. Y si ustedes permiten esas cosas entre ustedes y después sus hijos vuelven y hacen cosas en sus colegios, en su adolescencia, ¿cierto? En su vida aún adulta. Pero ¿por qué mi hijo? Oiga, eche ojo atrás, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted construyó o destruyó con ese ejemplo que dio a sus hijos? Entonces, cuán importante es que los dos construyan. Habrá momentos sí que no estarán de acuerdo, pero hay que tener cuidado porque el enojo lleva a esos momentos de violencia en la familia. Entonces, volver al original y construir juntos también tiene que ver con estar de acuerdo con la otra persona. ¿Sí? La Escritura dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El llamado para nosotros es ponerme de acuerdo. Es tan sencillo sentarnos y decir qué vamos a hacer con el dinero. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese punto financiero. Pero ponerme de acuerdo es si vamos a ir al norte o al sur o al oriente o al occidente, vamos los dos. No podemos ir para un lado y el otro para otro lado, y en la mitad pues que están los hijos, pues que crezcan rápido y que se defiendan solos. No, tenemos que encaminar nuestras vidas, porque para eso nos unimos. Dice allí: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya no somos dos, somos uno. Entonces debemos pensar en unidad. Otro de los puntos del volver al original lo encontramos en 1 Corintios 7:5. Dice:
no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y tiene que ver con ese acuerdo sexual. Entonces, familia, que no sea el alcohol un motivo para llegar y no tener esos acuerdos en donde no es el momento para tener relaciones sexuales. Conozco muchas mujeres que se han sentido abusadas, que se han sentido con esa parte de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, porque llegan tomados y no importa, es a tener sexo, pero usted ha considerado a su esposa. Ahora va también para las mujeres, porque también ahora es en doble vía, ¿no? Entonces también en esa parte, en la pureza sexual, hagan acuerdos. La Biblia lo nombra. Habrá momentos en que no se quiere, no se debe también. Entonces sea consciente, porque eso va a traer paz a su familia, a su vida como pareja, ¿no? Claro, y en este punto de la sexualidad no podemos usar la sexualidad como un elemento de castigo. Se portó mal, entonces vaya y duerma al sofá. O vaya ya al patio y quédese en el patio. Pero a mí no me busque porque mi dignidad ha sido afectada. No podemos manipular al cónyuge con el área sexual, porque es que somos una sola carne. Pero hoy por hoy en consejería, tristemente uno está oyendo de casos, de situaciones en donde se genera tanta tristeza del uno hacia el otro porque no hay esa identidad en la intimidad. Y es por orgullo, porque es que tiene que experimentar lo que yo experimenté. Hay que dejar eso a un lado, mis amados, y llegar a acuerdos, como lo estábamos hablando hace un momento. En el área financiera, también la palabra nos habla en 1 de Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, en este punto, bueno, son los dos y están caminando juntos, hemos hablado de eso, y de eso se trata este programa, creciendo juntos. Lleguemos a un acuerdo en donde vamos a manejar el dinero en una sola bolsa, y créame que se va a evitar una cantidad de dolores de cabeza, porque cuando los dos caminan en la misma dirección van a experimentar la bendición de Dios. ¿Sabía? El dinero va a alcanzar y va a sobrar, y habrá que pensar qué se va a hacer con lo que sobra. Ay, pero ¿cómo así? Claro, cuando se hace un presupuesto en casa, un presupuesto con una sola billetera compuesta de dos partes, entonces es más fácil mirar qué queda, y cuando eso queda, ¿qué se va a hacer con esos recursos? Y va a ver usted que la presión económica en casa baja, que la parte económica no es una razón para un disgusto, para una eventual violencia verbal o física entre los cónyuges, entre los padres de familia, sino que va a ser más bien: oye, nos fue bien este mes porque cumplimos el presupuesto y logramos la meta de ahorrar X dinero para tal proyecto que tenemos a futuro. Ah, eso es otro idioma. Sigamos. Bueno, parte del volver a ese original tiene que ver con Efesios 4:26-27. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni es lugar al diablo. Ya lo hablábamos ahorita en la parte psicológica. Entonces, piense, respire, no actúe por impulso, sea medido, ¿sí?
Vemos ejemplos y ya niños quemados, niños que aún les han mutilado sus deditos, y lo ve uno en urgencias, niños que han sido maltratados por momentos de enojo, las esposas maltratadas, aún ya los esposos. Entonces recordemos, hay momentos, se puede uno poner bravo, pero respire, no peque con lo que está haciendo, ¿sí? Sí. Es increíble el alivio que hay en un hogar. Usted mira la cara de los chicos, mire la cara de sus hijitos cuando usted tiene un acuerdo de controlar lo que dice y la forma como lo expresa al interior de casa. Todos tenemos presiones del trabajo, de pronto la situación económica, en fin, tenemos muchas presiones, pero cuando yo mido mis palabras y busco palabras que edifiquen a mis hijos, que edifiquen a mi esposa, pues lo que yo voy a recibir son palabras medidas también. Y fíjense que con esas palabras que animan, que alientan, pues cómo van a sentirse nuestros hijos, cómo va a estar la autoestima de ellos, cómo va a estar la autoestima entre los esposos. Pues va a mejorar mucho el clima de la casa. Entonces hay que trabajar, claro, tenemos que trabajar todos y todos los días. Eso no es ya, esta es la píldora y ya, mañana no tiene dolor de cabeza. No. Esto es de procesos, esto es de continuidad, esto es de perseverancia, esto es de persistencia, de no claudicar en el intento. Que me fue mal la primera vez, entonces yo para qué lo sigo haciendo. Claro, lo que hemos cultivado, lo que hemos sembrado durante años, no pretendamos que en una semana, en unos días, el efecto sea el contrario. Hay que trabajar y hay que sanar los corazones. Un punto importante es el cuidar el trato. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Primera de Pedro 3:7 dice también: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amadas, tenemos que ser sabias, no seamos cantaletosas, no seamos canzonas en estar ahí, dale, que dale, cuando hay cosas que se pueden manejar de una manera sabia, sin que estemos irritando al esposo o irritando a los hijos. Seamos sabias, a veces es mejor tomar aire, quedarnos calladitas, ¿cierto? Y cuidar la forma como nos expresamos, tanto hacia al esposo como a la esposa. Y los esposos, dice Igual. la palabra, que también, pero también hay un llamado para los esposos. No dice que las entienda, sino que sepa vivir sabiamente con ellas, ¿sí? Entonces es esa palabra de ánimo. Cuida el trato hacia su esposa, cuida el trato hacia sus hijos, y nosotras también de mujeres cuidemos el trato hacia nuestro esposo y hacia nuestros hijos. Podemos construir en nuestros hogares un refugio donde nos animamos, nos apoyamos para enfrentar la vida, o podemos convertir nuestros hogares en un campo de batalla donde nadie quiere estar, donde los heridos están por doquier y los dolores y el aroma a muerte está allí. Eso está en manos de nosotros. Pero como estamos hablando de volver al original, todos estos punticos que les hemos dado, que les hemos compartido en esta noche, no pueden ser posibles hacerlos por más buenas intenciones que tengamos si nosotros no nos acercamos a Dios. Y ese pedacito es una decisión que usted, mi querido amigo, mi querida amiga que nos está viendo por redes sociales, debe tomar.
Porque el original no es lo que yo pienso. El original es lo que Dios piensa. Porque Él fue el que nos diseñó. Usted puede leer el Salmo 139 y darse cuenta que desde lo más profundo, desde que usted y yo éramos un embrión, Dios ya nos había visto. Dios ya había diseñado lo que tú y yo somos. Pero nosotros con el día a día dañamos ese original y Dios quiere repararlo. Entonces Santiago 4:8 dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión de acercarnos a Él. Él ya lo hizo todo, Él ya mandó a su Hijo, Él ya dejó la Biblia como el mejor instructivo para nuestras vidas. Y ahora nos corresponde a nosotros tomar decisiones. Y esta es la hora donde queremos animarle. No sé cuál es la condición, cuál es la situación de su casa. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la situación que Dios plantea es mucho mejor de lo que podemos estar viviendo por nuestros propios impulsos. Y hoy quiero animarle que se acerque a Dios. Si necesitas ayuda, si necesitas una orientación, con mucho gusto, en la iglesia wesleyana la palabra dice, estamos prestos, atentos para acompañarte. Las decisiones serán tuyas, las decisiones siempre van a ser tuyas, pero nosotros podremos brindarte el apoyo bíblico a tu necesidad, a tu situación, y allí vas a encontrar en la palabra de Dios cómo enfrentar las dificultades por las que estás atravesando y superarlas con la ayuda del Dios Todopoderoso, que te ama de una manera muy, muy especial. Amén. Bueno, y ya para cerrar este tiempo que hemos tenido, pues vamos a orar. Y recuerden, no están solos. Aquí les esperamos para poderles apoyar. Hoy fue solamente un bosquejito, pero este tema es tan profundo y quisiéramos que si usted necesita, pueda acercarse confiadamente y que va a tener un equipo pastoral que le estará apoyando para toda su necesidad. Y bueno, vamos a entregar este tiempo a Dios. Amado Padre, gracias Señor, porque definitivamente eres el gran yo soy. Y hoy podemos venir ante ti y decirte que necesitamos aprender cada día de ti para saber cómo evitar la violencia en casa, la violencia intrafamiliar. Esto que hemos visto, Señor, han sido pincelazos, Señor, pero pedimos que tú nos reveles si estamos fallando, si hemos cometido actitudes de violencia intrafamiliar por uno u otro motivo, nos reveles y podamos nosotros ir y ser primero restaurados y restaurar a otros, a nuestra familia, Señor. Guárdanos, Señor, de hacer cosas que no te agradan a ti o que pueden, Señor, agredir a nuestra familia. Perdónanos, Señor, porque en algún momento nos habremos equivocado, Señor. Gracias, Padre. Y bueno, Señor, guarda, Señor, el resto de este tiempo y sé tú el que diriges nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Recuerden, todos los martes a las 8 de la noche por Facebook, por YouTube, puede encontrar el programa Creciendo Juntos de la Iglesia Wesleyana, La Palabra Dice. Dios les bendice, feliz resto de semana. Hasta pronto. Adiós.